Hola a todos, retomamos el teórico de temperatura del suelo, la segunda parte. Ahora lo que vamos a ver son las constantes físicas que afectan el transporte de calor en el suelo. Primeramente vamos a ver el concepto de lo que es densidad real y aparente. Retomamos el esquema de este gráfico en donde tenemos las distintas proporciones de materiales que componen la mezcla heterogénea que constituye el suelo, en donde aproximadamente un 50% está compuesto de material sólido, material mineral o materia orgánica, y aproximadamente el otro 50% está compuesto por poros, cuya proporción varía entre lo que tenemos de aire y de agua. Recuerden que si un suelo se humedece, mayor proporción va a estar ubicado con agua, en tanto que si el suelo está más seco, mayor proporción va a constituir con aire. Tenemos entonces el concepto de lo que es densidad real, en donde vamos a dividir la masa de la fracción sólida respecto del volumen que ocupa esa fracción sólida. En tanto que la densidad aparente dividimos la masa de la fracción sólida, pero ahora del volumen total del suelo. Acá tenemos algunos valores de densidad aparente de distintos tipos de suelo. Los suelos arenosos tienen un valor más elevado de densidad, dado que su porosidad es menor, y los suelos arcillosos un valor más bajo de densidad aparente. La capacidad térmica volumétrica es un concepto similar a lo que sería el calor específico, dado que se trata de la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura. Acá tenemos la diferencia de 1 centímetro cúbico en lugar de 1 gramo de un suelo en 1 grado centígrado. Sus unidades obviamente son calorías por grado centígrado por centímetro cúbico. La forma de obtener la capacidad térmica volumétrica de un suelo, dado que se trata de una mezcla heterogénea, es decir que la capacidad térmica volumétrica, tenemos este factor de 0,01, dado que los valores que vamos a entrar son en porcentaje, y es el porcentaje que ocupa la fracción sólida. Para el suelo que vimos de ejemplo sería 50 en este caso, por el calor específico del suelo, por la densidad. Al multiplicar calor específico por densidad, pasamos a tener estas unidades, calorías por grado por centímetro cúbico. Más, por tratarse de una mezcla, la proporción que ocupa el volumen de agua. Para el suelo que vimos de ejemplo acá sería 25%, por el calor específico del agua por la densidad del agua, más la proporción que ocupa el aire por el calor específico del aire por la densidad del aire. Pero acá, como podemos ver, los calores específicos, o sea, este producto de calor por la densidad de cada mezcla, el calor específico por la densidad de cada mezcla, tienen distintos valores. Por ejemplo, para el agua, este producto es 1. Para el aire, fíjense que este producto es un valor muy bajo. Y para los minerales y materia orgánica que componen la parte sólida, estaríamos casi en un 0,50. De modo tal que esta fórmula yo la puedo reescribir de esta manera, en donde acá voy a estar multiplicando todo esto por 1, entonces me queda solo la proporción del volumen de agua, y esta parte, como es un valor muy pequeño, lo puedo despreciar. Entonces la capacidad térmica volumétrica me queda solamente la capacidad térmica volumétrica de la parte sólida por la proporción de sólido más la proporción que tenga de líquido. Entonces, si yo varío el contenido de agua de un suelo, y acá tengo la capacidad calórica volumétrica de todo el suelo, voy a tener esta relación que es una recta. A medida que voy aumentando el agua, va aumentando la capacidad térmica volumétrica. Y acá tenemos para 3 suelos distintos con distintas densidades. Acá tenemos la densidad más baja, que sería, por ejemplo, un suelo arcilloso, ¿sí? Que, como tiene mucha porosidad, cuando el suelo está completamente seco, arranca de un valor más bajo, comparado, por ejemplo, con lo que sería un suelo más arenoso, en donde la porosidad es menor, entonces tiene más proporción de sólido. El suelo, al estar seco, tiene mucha más proporción de sólido.
y voy agregando agua. Acá llego hasta el máximo, o sea, fíjense que la porosidad estaría en el orden de un 30%, no puedo poner más cantidad de agua que esta en ese suelo. En cambio el suelo arcilloso, que tiene más porosidad, puedo seguir agregando agua hasta por encima incluso del 50% de ese suelo que mostramos como ejemplo. Y siempre teniendo en cuenta que esta proporción es lo que va a hacer que varíe la capacidad calórica volumétrica. Otra constante física que afecta el transporte de calor del suelo es la conductividad térmica, que está definida como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo segundo a través de un cubo en la sustancia de 1 centímetro, en este caso la sustancia va a ser suelo, 1 centímetro de arista, cuando la diferencia de temperatura entre sus caras opuestas es de 1 grado centígrado. Las unidades son calorías por centímetro, por segundo, por grado. Y acá vemos las diferencias nuevamente que tenemos de conductividad. Los valores normalmente son bajos, pero nuevamente el aire ocupa un valor muy bajo respecto de los valores que tenemos para el suelo o para el agua. Y acá, en función de esta conductividad térmica, yo puedo calcular el flujo estacionario en un suelo. El flujo de calor en el suelo entonces va a ser igual a esta constante de conductividad térmica por la diferencia que yo tenga de temperatura entre dos capas de suelo respecto a la diferencia de profundidad. Toda esta diferencia de temperatura respecto de la diferencia de profundidad se denomina gradiente térmico, y obviamente las unidades del flujo me dan en calorías por centímetro cuadrado por segundo. Regresando al concepto de lo que es la conductividad térmica, fíjense que yo cuando la defino con este cubo que va a tener 1 centímetro de arista, no sé que cada lado de ese cubo va a tener 1 centímetro, y la diferencia de temperatura entre sus caras opuestas es de 1 grado, lo que estoy diciendo es que este gradiente, como tengo diferencia de temperatura 1 y diferencia de distancia o profundidad 1, este gradiente va a ser 1. Y si yo a ese flujo lo mido en 1 segundo, que serían las unidades estas, y el flujo va a atravesar una superficie, esa superficie del cubo, que como también tiene una arista de 1 centímetro, la superficie va a ser 1 centímetro cuadrado, directamente estoy midiendo o haciendo igual este valor de conductividad con el flujo. O sea, si yo mido la cantidad de calorías que pasan en ese centímetro cuadrado del cubo en 1 segundo, voy a estar obteniendo el valor de la conductividad, porque el gradiente térmico también es 1. Existe otro flujo que es el flujo transitorio, en donde ya las condiciones del flujo van a ir cambiando, porque recuerden que a medida que el flujo va atravesando el suelo, parte de ese flujo va a ser absorbido por el mismo suelo para elevar su temperatura. Entonces el flujo cambia con la profundidad, de modo tal que ese cambio del flujo con la profundidad es igual a la capacidad térmica volumétrica y respecto del cambio de la temperatura en el tiempo. Y ese cambio son calorías por centímetro cúbico por segundo. Acá pueden ver cómo cambia la conductividad térmica del suelo. Fíjense que la relación ya no es lineal, y esto es debido a que la conductividad, recuerden, se efectúa de molécula a molécula. Cuando el suelo está seco, las moléculas que están en contacto y que tienen buena conductividad son únicamente las moléculas de los minerales, y ese contacto es una superficie muy pequeña. A medida que el suelo comienza a humedecerse con poca cantidad de agua, lo primero que tenemos en el suelo es que se forma una película en torno a las partículas minerales, y esa pequeña película hace que aumente mucho la superficie de contacto. Por lo tanto, la conductividad de todo el suelo aumenta mucho, y posteriormente, cuando ya se comienzan a llenar los últimos poros,
no hace que aumente mucho más la superficie de contacto, por lo tanto la conductividad no aumenta mucho más. Otra constante física es la difusividad térmica. En este caso la difusividad térmica es la relación o el cociente entre la conductividad térmica y la capacidad calórica volumétrica. Las unidades son centímetros cuadrados por segundo y resultan de dividir las unidades de la conductividad y la capacidad térmica volumétrica. Esta difusividad es una propiedad física del suelo que influye sobre la velocidad con que se calienta o enfría un volumen del suelo, al ser afectado por un gradiente térmico.